Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema de delimitación. Esto no venía acá. Bueno, esta presentación pues también se hizo el año pasado. La delimitación es una hoja, no va más de una hoja, en la cual ustedes en prosa pues definen el enfoque de su área de interés, es decir, el enfoque de su proyecto, determinando los límites o el alcance, por eso se denomina delimitación, lo que permite y facilita plantear el proyecto dentro de una realidad concreta. En esta delimitación, lo que ustedes deben escribir en prosa es a qué se comprometen y a qué no se comprometen dentro de su proyecto. Esta parte es muy importante, es definir cuáles van a ser sus límites, cuáles va a ser su alcance. De pronto va a ser un alcance teórico, va a ser un alcance experimental, va a ser unas pruebas en laboratorio, van a ser unas pruebas caseras, o va a ser solamente una revisión bibliográfica, de tal manera que lo encierren en una actividad concreta. Y el objetivo de esta delimitación es disminuir el grado de complejidad del proyecto para atender solo aquellos aspectos que son requeridos. De pronto aún estamos con muchas dudas relacionadas a la complejidad de nuestro proyecto, ¿sí? De pronto queremos trabajar o queremos analizar 5 variables con 3 niveles cada una, queremos además hacer un diseño en planta piloto, queremos además de eso generar un análisis financiero, lo que son costos, lo que son ingresos y egresos, pero pues al final es un proyecto de 4 meses, 6 por máximo. Entonces esta delimitación lo que le va a permitir a usted es enfocarse únicamente en una parte muy sucinta de su problema y muy clara. Sí, aquí tenemos una imagen en donde vemos a una persona, digamos que estos son ustedes, y tienen una serie de caminos. Entonces, esto es lo que les está pasando de pronto a muchos de ustedes en este momento. Tienen una gran cantidad de caminos, si saben que quieren llegar allá donde está la lucecita, allá va a ser su final, allá es su objetivo final. Pero tienen tantos caminos que no saben cuál usar. Entonces, el objetivo de esta delimitación es que ustedes identifiquen cuál de todos esos caminos van a tomar. De pronto, hacer un análisis químico, o de pronto hacer, perdón, una activación química o una activación física, o de pronto utilizar una activación enzimática o una activación, bueno, de otro tipo, ¿listo? Entonces, en lugar de ustedes tratar de utilizar activación física, química y enzimática, pues solo van a hacer una de esas rutas. Entonces, lo que queremos es que ustedes definan en esta delimitación cuál de esas rutas ustedes van a tomar. Entonces, esta delimitación, volvemos a la misma imagen, o sea, es una persona con una gran cantidad de ideas en la cabeza, cada una con sus pros, con sus contras, con una ruta que todas son igual de importantes, todas son igual de buenas, pero pues al final hay que escoger una. Entonces, esta delimitación nos va a responder estas preguntas. Oiga, mi problema es muy amplio. Sí, puede ser que su problema sea muy amplio, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que hay que delimitarlo, es decir, que en la actualidad no está delimitado. Por ejemplo, oiga, es que son muchas las variables que tengo que medir, o no es posible medir alguna de las variables que a mí me parece interesante. Entonces, de pronto el enfoque que usted esté desarrollando es incorrecto. O si el problema ya está resuelto, si de pronto de toda la revisión que hemos visto, uno, pues es que, ¿para qué me pongo a hacer eso si alguien ya lo resolvió? Oiga, pues entonces hay que buscar por qué no hay novedad y tratar de buscar cuál es la novedad de su proyecto. De pronto, si mi proyecto es muy costoso, no, es que yo quiero hacer 50 experimentos y cada uno de esos experimentos necesita una corrida cromatográfica que me vale 100,000 pesos, pues imagínense cuánto voy a necesitar. ¿Listo? Entonces, oiga, es muy costoso, listo. ¿Dispone de los recursos? Si dispone de los recursos, hágale. Pero si no dispone de los recursos, pues busquemos delimitar, concentrar un poquito más nuestro proyecto. Y si es muy específico, o sea, si me fui para el otro lado, o sea, si de pronto era muy costoso y yo estaba tratando de analizar mucho y ahora me fui para el otro lado y voy a analizar de pronto solo una variable sin hacer niveles, pues entonces ya mi proyecto de pronto es intrascendente.
Entonces, todo esto es lo que usted tiene que preguntar en su grupo de trabajo en relación con el proyecto que está planteando. La delimitación. La delimitación va a tener una serie de requerimientos. Un requerimiento, de acuerdo a este autor, es una condición o capacidad que se debe cumplir por un sistema, bien, servicio, resultado o componente para satisfacer un contrato u otra especificación impuesta formalmente. Listo, entonces nosotros debemos saber cuáles son los requerimientos que necesitamos para nuestro proyecto. Y eso nos lo va a dar la delimitación, es decir, hasta dónde nosotros alcanzamos a llegar en este proyecto. Entonces va a incluir las necesidades, expectativas cuantificadas y documentadas, deben ser extraídos, analizados y registrados con el suficiente detalle para ser medios en la ejecución del proyecto. Entonces aquí viene este ejemplo, ¿sí? Entonces aquí viene una gran problemática que se da cuando un cliente trata de explicarle eso a otra persona, ¿listo? Imagínense que pues el cliente quiere un columpio de 3 niveles en la rama de un árbol. ¿Listo? Pero cuando se lo comunicó al jefe del proyecto, pues él entendió que era un columpio, efectivamente, pero no tiene 3 niveles, sino simplemente tiene uno, y efectivamente está colgado de las ramas de un árbol. El problema es que no especificó, o el jefe de proyecto de pronto no entendió, que era en la misma rama de un árbol, no en diferentes ramas de un árbol. De pronto, cuando el jefe del proyecto se lo dijo al analista, una vez ya firmó con el cliente, pues el analista entendió que para darle movimiento al columpio, pues debía romper el árbol y darle 2 soportes a las ramas de tal manera que mantuviera el árbol arriba. Entonces, eso también implica que faltó una delimitación o faltó un alcance del proyecto. O sea, definir claramente usted lo que quería lograr. Así lo escribió el programador. Efectivamente, pues son 2 cuerdas amarradas al árbol. De pronto él no entendió que eran las ramas del árbol, sino simplemente al árbol y pues con un soporte. De pronto el de marketing lo describió fabulosamente. Un columpio con 2 palos, con el sostén agarrado de cada uno de los árboles, de la rama, y pues con la suficiente comodidad y pues en un ambiente hermosísimo. Y pues lo que realmente necesita el cliente, pues era simplemente una llanta en la cual pudieran jugar sus hijos o él mismo, ¿listo? Con un solo amarre. Entonces, lo que pasa acá y lo que queremos ejemplificar acá con esta serie de dibujos es que hay que especificar muy bien cuál va a ser el alcance de su proyecto, ¿sí? Describir, y quiero que se quede claro esto, lo que se quiere alcanzar y a lo que no se comprometen. Esas son 2 partes fundamentales de su proyecto. O sea, es fundamental que ustedes escriban, oiga, ¿a qué no me comprometo? De pronto no me comprometo a que la empresa desarrolle o ponga en práctica lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Eso es algo que se sale de sus manos, usted no se puede comprometer a eso. De pronto tampoco usted se va a comprometer a hacer pruebas de laboratorio, ¿sí? Pues de pronto por la contingencia del COVID, o bueno, lo que sea. De pronto usted tampoco se va a comprometer a hacer pruebas de laboratorio en química fina. ¿Por qué? Porque efectivamente salen muy costosas. ¿Sí? Entonces de pronto usted se va a comprometer a pruebas de laboratorio, a rutas analíticas. Entonces ahí es donde usted debe entender a lo que se va a comprometer para definir qué no va a comprometerse. ¿Listo? La delimitación tiene tres aspectos. Va a declarar de manera explícita, ojo con explícita, o sea, completamente claro, aquello que claramente no está considerado como parte del proyecto. Entonces, ¿a qué no me voy a comprometer? Debe responder a estas 3 preguntas. ¿Hasta dónde voy a llegar con mi proyecto? O sea, ¿lo voy a poner en práctica? ¿Lo voy a dejar únicamente planteado? ¿Lo voy a dejar únicamente con los planos, con el diseño, pero no lo voy a construir? ¿Lo voy a construir realmente y voy a hacer todo el sistema de control? Bueno, ¿hasta dónde voy a llegar con mi proyecto? ¿Qué se espera una vez finalice la investigación? Oiga, ¿no? Pues se espera que este proyecto sea base o continúe con la investigación realizada dentro de su grupo de investigación. O se espera que la empresa analice la posibilidad
de aplicar la solución que yo les generé o que pues en su grupo de trabajo generaron. Y cuáles son las actividades necesarias para realizar el trabajo, es decir, cuáles son las responsabilidades de su grupo o de su grupo de trabajo. Esas limitaciones a qué están relacionadas, a limitaciones técnicas, a escala, o sea, ¿qué es una limitación técnica? Ok, una limitación técnica está relacionada con, bueno, tengo un cromatógrafo para trabajarlo por los 4 meses, me lo van a conseguir, me lo van a prestar, si existe eso en la universidad o me toca ir a buscar otra universidad. Limitaciones de escala, ok, voy a hacer eso a nivel laboratorio, voy a hacer eso a nivel planta piloto, voy a hacer eso a nivel banco, ¿cómo voy a hacerlo? Unas limitaciones de presupuesto, ok, si se cuenta con un presupuesto moderado o tengo el apoyo de una empresa y la empresa me va a dar el acceso a sus laboratorios y todas las materias primas. ¿Qué condiciones contractuales estoy llevando a cabo? ¿Qué requisitos ambientales se deben cumplir? ¿Y qué requisitos sociales, económicos y qué normatividad está ligada a mi proyecto? ¿Sí? Todo esto lo debo cumplir en una sola hoja. Entonces, por ejemplo, si es normativa, pues únicamente voy a nombrar una norma, la que esté de pronto relacionada con mi proyecto. ¿Qué le digo yo? Si su proyecto está relacionado con un sistema de tratamiento de aguas residuales, pues entonces usted debe entender en la limitación que se debe apoyar o que debe cumplir o que debe buscar cumplir, más bien debe buscar que se pueda cumplir la normatividad tal en relación a vertimientos de aguas residuales. ¿Listo? Ah, bueno, eso era todo. ¿Alguna duda hasta ahí o pasamos al ejemplo? ¿Ninguna duda? ¿Están todavía No, por ahí? señor. Ah, bueno, sí, está por ahí. Bueno, entonces vamos a Profe, leer. Dime. digamos en mi caso que es un estadístico lo que pienso realizar, ¿sí? Esa delimitación, o sea, no sé, porque pues yo, es limitar, o sea, es como la parte de riesgo químico en la parte de riesgo tecnológico, ¿sí? Entonces, pues es un aspecto que es, o sea, es muy grande el tema, es muy amplio. ¿Mm? ¿Cómo hago yo para delimitar esa parte? ¿Cómo hago para especificarlo? Por ejemplo, tú vas a hacer mediciones del laboratorio. No. Ok, listo. Primera cosa que no haces. ¿Tú en qué normas te vas a basar? Es que, digamos, lo que yo voy a utilizar es, pues, los datos que maneja CISPROQUIM Sí. en emergencias tecnológicas que ya han ocurrido, pues, y la idea es como evitar que continúen sucediendo, ¿sí? Ok, pues entonces tú vas a decir que vas a utilizar datos históricos de la compañía, pero al final eso va a estar normativizado por algo, ¿no? O sea, debe haber alguna norma Sí, de... Ok, entonces tú vas a decir sí. con los episodios que se han ocurrido o bueno, con los datos históricos, bajo la luz de la norma tal cosa que controla tal Sí, cosa. No se decreto 10. compromete, exacto, no se compromete a hacer mediciones en laboratorio y todo lo que resulte ¿Profe? del proyecto, dime. Ay, no te Aló, aló, escucho. aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí, ya. Ok. Ahora sí. Bueno, y todo lo que resulte del proyecto, pues va a ser de utilidad para la empresa, pero en la empresa en ningún momento se compromete a llevar a cabo las medidas que tú estás generando en tu proyecto. Ah, ok, sí, 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 yo entiendo. Sí, 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 sí. Sí, ya entiendo esa parte. Es que sí tenía esa duda porque pues no sabía cómo podía limitar un estadístico. Pues es que o sea, el tema es demasiado amplio, ¿sí? Aparte porque no lo voy a especificar solo en transporte, sino también en el riesgo laboral, en manipulación de las sustancias. Claro, entonces la idea Entonces, es que tú definas de dónde vas a sacar la información. O sea, definir, no, es que la información se va a sacar de la empresa tal cosa, de los datos históricos de pronto entre 2010 y 2020, por dar una ventana de tiempo. Se van a realizar sí, unos análisis estadísticos de tal tipo. Tenemos que utilizar la norma o el decreto tal cosa. Y la empresa y pues la información queda para la empresa, pero pues nosotros no tenemos potestad para llevar eso a cabo directamente en la empresa. Simplemente es una propuesta. no, sí.
¿Sí? Sí, ok, Cosas así. gracias, profesor. Vale. Bueno, Sí, me quedó claro, gracias. bueno, entonces les voy a mostrar aquí el ejemplo. Venimos al ejemplo de ViverPlus. Voy a leerlo yo. El presente proyecto de grado incluye áreas de investigación y desarrollo tecnológico experimental de ingeniería química, afines a la rama de diseño de procesos e ingeniería de polímeros, con la finalidad de evaluar el incremento de la dosificación de polioneftalato en estado amorfo, en el proceso de moldeo por inyección y soplado de botellas no retornables en nivel plus. Bueno, ahí simplemente están diciendo qué es lo que van a hacer. El PN de estado amorfo proviene del reciclaje mecánico, o sea, ahí te están diciendo de dónde proviene tu materia prima, de los excedentes industriales del proceso de inyección y soplado de la empresa, la cual clasifica su material de acuerdo a referencias para distintos usos y establece sus respectivas formulaciones. Cabe resaltar que este material no es postconsumo. Ok, entonces ahí están especificando qué es y qué no es. En primer lugar, el proyecto partirá de una revisión bibliográfica, entonces ahí ya están diciendo que van a utilizar una revisión bibliográfica acerca de diferentes ensayos experimentales con sus propiedades resultantes, tanto la NTC 4773, entonces ellos están relacionados con una norma técnica que establece los requisitos y ensayos a los que deben someterse las botellas PET, para así reproducir las técnicas de medición en botellas. O sea, ¿por qué la NTC es importante? Porque van a utilizar las técnicas que allí dicen. Posteriormente se realizará la caracterización del PET en estado amorfo por medio de la medición de las siguientes propiedades físico-químicas. Entonces, miren que ahí ya deben saber qué es lo que se van a comprometer, ¿sí? Van a hacer mediciones de viscosidad intrínseca, densidad, índice de fluidez, concentración de acetaldehído. Entonces, en este momento, usted ya debe tener clara la idea de qué es lo que va a medir. Si no la tiene clara, pues su justificación, su delimitación, pues no le va a quedar muy bien desarrollada. Aquí en ningún momento está diciendo cómo va a medir, sino simplemente que quiere medir eso. ¿Por qué? Porque es que bibliográficamente encontró que esas eran las variables más importantes. Pero aún no estamos casándonos con un método de medición. O sea, la viscosidad intrínseca, por ejemplo, puede medirlo usted con 5 maneras diferentes, pero todavía no sabemos con cuál va a ser. Y así para cada una de las propiedades. ¿Qué más? Se realizará un ensayo industrial que consta de 2 máquinas, una inyectora de preformas y una sopladora de botellas. O sea, esos son los recursos que van a utilizar para el desarrollo del proyecto, manteniendo constantes las variables en temperatura y tiempo de secado de la resina. Ok, entonces también es importante identificar cuáles son esos parámetros que usted va a mantener constante, ¿sí? Porque hay 3 formas, hay 3 variables. Lo que es la variable independiente, la que usted va a manipular, por ejemplo, a la temperatura dentro de un proceso. La variable dependiente, por ejemplo, la concentración de biomasa creciendo o que se está consumiendo en un proceso, ¿sí? Y los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Por ejemplo, el medio de cultivo donde está creciendo esa biomasa, o la humedad de su medio de cultivo, o el pH de la solución. Son parámetros. O sea, sé que es importante el pH, sé que es importante la concentración de biomasa, o sé que es importante la concentración de sustrato, pero lo va a mantener quietico, no lo va a mover. O sea, en este proyecto únicamente va a mover la temperatura. Las otras variables las voy a dejar quieticas para que no molesten. Y en todos los experimentos lo voy a hacer con los mismos parámetros, pero variando la variable independiente. Entonces ya están diciendo que van a tener constante la variable de temperatura y tiempo de secado. Y va a variar, o van a variar la dosificación de PET en estado amorfo de la mezcla en un 5 y un 8%. ¿Listo? Entonces allá están diciendo qué es lo que van a variar. Los diferentes ensayos de laboratorio de caracterización del PET en estado amorfo, de preforma y de la botella plástica no retornable, así como los ensayos industriales, tomarán un tiempo aproximado de 6 a 8 meses. Entonces ya se está haciendo la idea de cuánto le va a demorar su proyecto. Y serán ya llevados a cabo en las instalaciones de ViverPlus. O sea, ¿en dónde van a hacer eso? De ser necesario, pruebas adicionales, estas se realizarán en laboratorios externos de la empresa. Y finalmente, el proyecto se irá llevado a cabo en implementado a nivel laboratorio industrial, como una propuesta de formulación y evaluación para que la empresa pueda aplicarlo en su proceso, después de realizar los respectivos estudios técnicos. Entonces, aquí esto es importante, la empresa puede aplicarlo. No quiere decir que la empresa lo va a hacer. La empresa, como dice aquí en el último párrafo, está en libertad de implementar los resultados obtenidos en la presente investigación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ¿alguna duda adicional? ¿Sí quedó claro el tema de la delimitación? ¿Alguna duda?
¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a parar la grabación inicialmente. Detener la grabación.